No te muevas de donde está Judicita. Primero, lo primero, segundo, lo segundo, tercero, lo tercero. El acuerdo de colaboración fue denunciado en este programa, dijimos que era una tontería estructuralmente. Has robado un montón, vas a decir lo que se te da la gana de tus robos, no vas a devolver la plata, vas a vender tus activos, vas a vender tus empresas, se van a escapar todos tus empleados, me estoy refiriendo a Odebrecht, pero además todos tus socios de la corrupción del Club de la Constitución van a hacer lo mismo. Nadie va a ir preso, supuestamente van a tirar dedo y toda la prensa dice, es el valor de la verdad, porque vamos a tener presos a los grandes delincuentes. Les voy dando un resumen ejecutivo. El señor Toledo está en Estados Unidos con toda la de ganar con respecto a las múltiples interferencias en el debido proceso del Perú. Y él se va a agarrar ¿de qué palo? Del mismo palo de Alan García, que se ha metido un balazo y que pidió asilo político. Del mismo palo de PPK, que dice que es un perseguido. Del mismo palo de Ollantaytambo y Nadine, que dicen que son perseguidos. Del mismo palo, por Dios santo, ¿no es cierto?, de todos y cada uno de los que hemos visto, que el presidente mete su cuchara en todos los poderes del Estado. Nadine Heredia ha hecho gestiones por el gasoducto. Está en la portada del decano, que es el peruano, ¿ya? Entonces, ¿ustedes creen de verdad que Odebrecht va a terminar confesando que coimió a alguien por el gasoducto, pues se le tumba el negocio? Nos han demandado por, miren lo que les estoy diciendo, 2.000 millones de dólares. Odebrecht de ahí se lleva 1.100, Graña y Montero 398. Es decir, al final del día nos han robado un montón, no lo vamos a recuperar, los políticos van a pasar piola en su inmensa mayoría, porque Susana Vieira no lo hizo solo con un solo tipo, los demás todos están libres, o Alan García muerto, no hay un aprista más, no hay un toledista, todo está libre. Y estos señores nos van a cobrar billete a nosotros, le vamos a terminar debiendo a ellos, ese es el gran acuerdo. Veamos la nota de Combaters, después vamos a ver qué pasó en la interpelación a nivel de detalle, 7:40. ¡Traidora a la patria! ¡Traidora a la patria, basura! Graña y Montero demandó al Perú y ahora exige dinero. Pero el presidente no habla del tema ni tampoco se lo preguntan. Habló de la desgracia de McDonald's. No podemos permitir que ocurran este tipo de accidentes y que no pase nada. Y al final todo se traduzca en una multa, ¿no? De las elecciones congresales que ya se vienen. Estamos los peruanos eligiendo el 26 de enero nada menos que al primer poder del Estado, el Congreso de la República. Pero de los 1.322 millones de soles que Graña exige al Perú, nada. Yo creo que nuestra población tiene una madurez cívica que muchos subestiman. La constructora peruana ya interpuso la demanda ante el Centro Interamericano de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, y lo hizo por el proyecto donde más dinero habrían robado tanto Graña como Odebrecht, y que le costó al país 7.000 millones de dólares. Sin embargo, en un comunicado que Graña y Montero sacó luego de conocida la noticia, dicen que no es una demanda. Según ellos, lo que presentaron es solo una solicitud de arbitraje para hacer efectivo el cobro de la deuda que el Estado tiene con el consorcio del cual ellos fueron parte. En sencillo, para la constructora no es una demanda, sino una solicitud de demanda. Sobre este mismo tema se pronunció quien fuera presidente de Graña y Montero cuando se firmó la adjudicación del gasoducto. José Graña Miro Quesada reveló que es colaborador eficaz de la Fiscalía desde junio del 2019 y que desde el 2017 no interviene en las decisiones de la empresa que antes presidió. Desde esa época existe un nuevo directorio y administración que toma sus propias decisiones, siendo los responsables de las mismas. Según el Diario Expreso, el monto que exige Graña al Perú es de 1.322 millones de soles. Y si bien la demanda aún está pendiente de valoración, el gobierno de Vizcarra ya fue notificado a través de los ministerios de Energía y Minas y el de Economía. Graña y Montero ha sido de las empresas más manchadas en el escándalo de corrupción del caso Lava Jato, pues tuvo participación en varios proyectos donde se descubrió corrupción de funcionarios, entre ellas la carretera interoceánica sur y la línea 1 del metro.
Esta demanda de la constructora peruana ocurre luego de que hace unos días, desde Brasil, Jorge Barata admitió que Graña fue un socio oculto en el proyecto porque la entonces primera dama Nadine Heredia no los quería dentro. Según Barata, desde Odebrecht no querían que Nadine se entere de la sociedad, porque el diario El Comercio, propiedad de José Graña Miró Quesada, era opositor al gobierno de Humala. La demanda de Graña se suma a otra que hizo Enagás. La empresa española demandó al Estado por 1.980 millones de dólares por rescindir contrato de la obra del gasoducto y haberle generado, según ellos, pérdidas por ese monto. Lo curioso es que, pese a que en junio pasado se conoció que Odebrecht destinó 3 millones de dólares para el proyecto, dinero que salió de su caja 2, de donde salía el dinero ilegal para sobornos, hasta ahora el Estado no activa la cláusula anticorrupción. Esta cláusula se creó para que si se detectaba algún acto irregular en el proyecto, el Estado podía quedarse con todo. Sin embargo, hasta ahora no se activa y hasta podríamos perder dinero. Pese a todo, el presidente prefirió no hablar sobre Graña y Montero y más bien sí lo hizo, aunque tibiamente, de la brasileña Odebrecht. En cada momento y donde nos encontremos, remarcamos esta política gobierno de lucha contra la corrupción y creo que está calando, ¿no? Todo el Perú sabía de esto. Tanto sabía que se lo preguntan en la interpelación. Lo dije yo 1000 veces. Está mal hecho la estructura. Nos están mintiendo, están ocultando información, están vendiendo sus activos, se han largado todos. Nos están robando y nos siguen robando en Vías Nuevas de Lima, nos siguen robando en, lo he dicho 1000 veces, nos siguen robando con el mantenimiento de la carretera, con Olmos, con la hidroeléctrica, nos siguen robando con Chavimoche, nos siguen pegando abajo todos los días. Y no le han embargado todo. Y ahora Vicente Ceballos dice, ¡ay! Se me chipó, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible? ¡Nos están demandando! ¡Llamen a los bomberos! Miren lo que dice Vicente Ceballos. Sorpresa, obviamente, como gobierno, porque obviamente una empresa que está con graves responsabilidades en un contencioso muy delicado de lo que es el gasoducto sur peruano, donde el Ministerio Público y el Poder Judicial ya han tomado acción, resulta ahora de que de manera sorpresiva viene instaurando un proceso arbitral contra el Estado peruano. Y además lo que está persiguiendo en otras cosas es una reparación civil. De lo por descontado que vamos a estudiar una sólida defensa. No pasemos por alto que el gasoducto se vio frustrado porque oportunamente no se presentó la propuesta de carácter financiero. En su momento también la propia empresa Odebrecht había intentado plantear un contencioso ante el CIADE. Enagás lo ha hecho y estamos acudiendo con la mejor defensa para poder neutralizar estas injustas pretensiones que se trata de conseguir a través del CIADE. A ver, Judicita, coméntanos la sorpresa de Vicente Ceballos y sorprendida tú también, ¿qué pasó cuando se le preguntó al respecto en el debate, en la interpelación, cuando él era el ministro de Justicia? Judy. Philip, Jorge del Castillo le hace primero la pregunta, le dice, pero señor ministro, usted no ha contestado si el Estado peruano tiene demandas que ha realizado Odebrecht, Graña y Montero, Enagás en el exterior o ante el CIADI. Bueno, la pregunta 16, que es leída además por Leila Chihuán, recordemos que esto es del 21 de marzo del 2019, la segunda legislatura del 2018 del Congreso de la República. Te leía la pregunta 16 hace unos minutos. Se conoce que la empresa Odebrecht ha interpuesto demandas arbitrales recientemente, tal es el caso del gasoducto del sur, en el que hay arbitrajes planteados por 2.000 millones de dólares ante el Ducado de Luxemburgo y otros 500 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI. Asimismo, se habría interpuesto otras demandas arbitrales por más de 1.000 millones de dólares en el caso de la hidroeléctrica de Chacya y por la suma de 2.000 millones de dólares respecto a las obras de la hidroenergética Olmos y el proyecto de irrigación Chavimochic 3, etapa 3. La pregunta, ¿es verdad que la empresa Odebrecht ha interpuesto las demandas arbitrales referidas por las sumas indicadas? Recordemos que esta pregunta, si bien es cierto, hace detalle de las obras, pregunta sobre el caso Odebrecht. Pero estas preguntas la tenía el señor Vicente Ceballos días previos a la interpelación. La siguiente imagen, por favor. Entonces, la señora presidenta Leila Chihuán da pase al relator para la siguiente pregunta
que es la pregunta 18. Pero antes se le pregunta si hay demandas o hay solicitud, como dice Odebrecht, ante el CIADI sobre los casos antes mencionados. ¿Por qué no se incluyó entre los términos del acta del acuerdo preparatorio de colaboración y beneficio suscrita con la empresa Odebrecht la obligación de esa para desistirse en todos los procesos judiciales y arbitrales que hubiera iniciado y se encuentren en trámite en contra del Estado peruano? Un acuerdo preparatorio que se difundió aquí en PBO Digital. Siguiente imagen, por favor. Entonces el ministro no responde esa pregunta y señala que como no se ha hecho la precisión sobre la pregunta 17, dice, hecho referencia a los proyectos que son objeto de una demanda de arbitraje. Solo voy a hacer referencia a quienes son los demandados. El gobierno regional de Lambayeque, gobierno regional de Ancash, proyecto especial Guayaga, consorcio Obra Costa Verde y Provías Nacional, es decir, en donde sí tenemos demandas. Pero respecto a la pregunta 17, que la soslayó el señor relator, no la he descrito porque no existe. Entonces no tengo nada que contestar en la 17. ¿Podemos retroceder, por favor, una imagen? Aquí se le pregunta que de acuerdo a lo informado por la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, es decir, quien tiene que informarse, notificar y prepararnos como Estado peruano en la defensa del Estado peruano y de sus intereses ante el CIADI, es la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Y en el marco de la ejecución de los proyectos u otros de las empresas Odebrecht entre el 2010 y 2016, habría interpuesto 7 demandas de arbitraje. ¿Cuáles son los proyectos que salen de la propia Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica? El proyecto especial de irrigación hidroeléctrica Olmos, que como bien lo señalaste, Philip, se pretende vender. Y en este caso es que se separa a las procuradoras Julia Príncipe y Catherine Ampuero. La rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de Huaylas, Chaca San Luis, ya tenemos una sentencia en este caso. La rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cuñumbuque Zapatero San José de Sisa, el caso César Villanueva. El corredor vial interoceánico Sur, Perú-Brasil, IRSA tramo 2. El interoceánico. Que tenemos, estas son demandas actuales que tenemos. Corredor vial interoceánico Sur, Perú-Brasil, IRSA tramo 3. Costa Verde, tramo Callao, construcción y mejoramiento Camaná, Quilca, Matarani, ya, esas son las obras en las que tenemos. Pero se le pregunta, y eso regresamos a la imagen anterior, en la primera, se le pregunta por el caso Gasoducto del Sur, y el ministro no contesta, porque dice que tenemos 7 demandas y que eso dice la pregunta, pero sobre el caso Gasoducto del Sur, cuando se le dice en el acuerdo de colaboración eficaz, ¿has considerado que ninguna empresa, en este caso Odebrecht, presente una demanda ante el CIADI? O sea, dice una cláusula del acuerdo que no nos pueden demandar. El ministro Ceballos no contesta. Voy a poner un ejemplo sencillísimo, más fácil todavía. Ellos han admitido que le han dado dinero a la gente del Callao por la Costa Verde del Callao, ¿cierto? Y están presos los del Callao, ¿cierto? Ya, ¿le vas a cobrar a los Callaos, a los del Callao, siquiera lo de la coima? Nada, porque no le vas a quitar el monto de la coima, siquiera. Ya, pero la obra hay que pagársela. ¿Necesitábamos la Costa Verde del Callao? ¿Está bien hecha la Costa Verde del Callao? De 300 millones de soles termina en 500 millones de soles. O sea, ¿qué pasa si ahí nomás nos han achacado, Judy, por sentido común, 200 millones de soles? El precio de la verdad, Judy, concentración, el precio de la verdad en el Callao puede ser 200 millones de soles versus la libertad de 5 personas. ¿Cierto? Entonces, claro, la venganza política es fregar a Chimpún Callao. Bueno, ya lo hiciste. Y todos los peruanos, ya no solamente los chalacos, van a tener que pagar de repente, en exceso, 200 millones de soles. ¿Cierto? Que son como 70 millones de dólares. Pero, ¿y si está mal hecha y se hunde el mar? Si no la necesitábamos, pregunto, el mar se lo lleva mañana, como se lleva un montón de carreteras en el Perú. ¿Qué hacemos? La interoceánica, esto ya es como pa' bruto, pasa un carro cada 45 minutos. No la necesitábamos. No había tráfico con Brasil, ni va a haber tráfico con Brasil, no pasan camiones, y hay que pagar además el mantenimiento. ¿Cuál es el daño entonces por la interoceánica? En el supuesto que lo traes a Toledo, lo metes preso a ella, a Vidanón, a Elian, a Eva Fenenburg, la metes presa a la hija, ¿cierto? En el supuesto eso. Y mete preso a unos 5 ministros, cosa que no está pasando en ninguno de los casos. ¿Ah? Ahí no está Zavala, no está ni nadie por inversión, no está PPK, no hay nadie.
Pero la intervención que ha costado 5.000 millones de dólares. Y nos demandan. Al final del día, ¿quién ganó y quién perdió? O sea, Lucar está feliz por el costo de la verdad. El costo de la verdad. Alan García está muerto. Y pasado mañana Toledo va a morir por la edad que tiene 73 años. Y en 5 o 6 años estará muerto Fujimori y también PPK. Y ya está. Y el Perú le va a tener que pagar a estos señores un hueval de plata en juicios. El acuerdo Yudi es pues una estupidez. Además que en el caso, por ejemplo, Toledo, no hay ministros. Por ejemplo, en el caso Yantumala, Carlos Paredes puede ser uno de los ministros involucrados en el caso Club de la Construcción o el señor Mayorga en el caso Gasoducto Sur. Pero en el caso Toledo, ¿cuáles son los ministros involucrados en esta obra? La gravedad del daño también es importante. ¿Y si nos demandan? ¿Y si ganan? 1.980 millones de dólares es lo que ellos están pidiendo. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a 2 cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.